Hola y bienvenidos a este podcast de Gemba. Yo soy Jordi López, soy Group Product Manager aquí en Mercadona Tech. Y yo soy José Ramón Pérez, CTO en Mercadona Tech. Y hoy os vamos a hablar de un tema que está muy de moda últimamente. Vamos a hablar de Google, en más concreto Google Search y aún más concreto la gran cagada que creemos que está haciendo Google Search hoy en día con todo este contexto que tenemos, ¿no? Sí, porque la verdad es que parecía inamovible hace unos años y parecía que nadie le iba a poder quitar el monopolio a semejante gigante. Y en los últimos años estamos viendo cómo le están moviendo la silla fuertemente a Google y le está costando bastante reaccionar. Yo creo que va a tener mucho sentido hacer un análisis de qué ha sido Google, qué es y qué le espera en los próximos años. Exactamente. Pero antes de meternos en pobrecitos que le están comiendo la tostada, vamos un poco a analizar lo grandes que no son precisamente pequeños y no nos tenemos que olvidar, ¿no? Hoy en día, algunos datos que tenemos aquí es que Google procesa más de 3,5 billones de búsquedas diarias, que se dice rápido. Maneja el 90% de las búsquedas globales, 90%, o sea, es un monopolio como una casa. Indexa más de 100 petabytes, o sea, lo que viene, José, corrígeme aquí, lo que viene después del terabyte. Efectivamente. Y responde a 150 idiomas, opera en milisegundos, o sea, no es un productazo. O sea, y es una página web blanquita con un textito y poco más, cuando lo ves como usuario, ¿no? Sí, desde luego en su simplicidad radica también gran parte de su éxito. Hace 24 años fue el primero que se atrevió a salir con un enfoque tan simple y desde luego es un gigante. Pocos productos a escala global conocemos de ese tamaño, sin duda. Totalmente. Y tú decías hace 24 años, ¿no? Pues venga, vamos a esos 24 años a ver qué pasó en aquella época, porque tampoco fueron los primeros. O sea, estos no fueron tampoco los primeros en hacer un buscador, ya había otros buscadores antes, ¿no? Y sí que ellos innovaron en grandes ideas o cómo su aproximación hacia un buscador sí que fue revolucionaria. Lo fue y además vino desde un entorno académico. En 1996 Larry Page y Sergey Brin eran estudiantes de doctorado en Stanford y comenzaron un proyecto que se llamaba Backrub, centrado en su trabajo de investigación y en torno a una premisa muy, muy simple, que era básicamente entender la relevancia de una página web en función de la cantidad de enlaces, entrantes y salientes a esta página web. Lo que luego se dio en llamar el PageRank, en honor a Larry Page, a uno de sus fundadores, fue lo que realmente revolucionó la búsqueda en Internet. O sea, es lo que, digamos que no era un buscador como tal, no era semántico, es decir, no buscaba palabras ni conectaba, sino, oye, en base a los links internos que tiene esa página web, le doy como un sistema más de votos, le doy más puntuación, y es un poco, los links internos se consideraban la autoridad, ¿no? Lo que definía que eso era una buena página web y por lo tanto tenía que aparecer alto en los rankings de Google en ese momento, ¿no? También teníamos otros competidores en su momento, es decir, no eran los únicos. En su momento también estaba Altavista, estaba Yahoo, estaba Lycos, estaba Site. Es decir, no era precisamente... Lycos, que lo compró Telefónica, además. Lo compró Telefónica. Lycos lo compró Telefónica. Tú esto sabes más que yo, ¿eh? Sí, que yo estaba vivo. Vale, ¿y cómo fueron estos? O sea, ya hemos hablado de lo grandes que eran, hemos hablado de cómo empezaron, cómo fue ese génesis, ¿no? Inicial, esa parte más disruptora, ¿no? Que era, oye, ese PageRank, ¿no? Basarnos en enlaces. Pero ¿cómo inician esta gente? ¿Esta gente de dónde sale? ¿Cómo empiezan? Empiezan muy pequeñitos, empiezan como la clásica historia de startup de garaje. En septiembre de 1998 fue el lanzamiento oficial de Google y ellos operaban desde un garaje en Menlo Park. Tenían servidores construidos con piezas de bajo coste. Hay algunas fotos de los servidores que había en aquel garaje y procesaban unas 10.000 consultas diarias y más o menos funcionaban con un índice de 25 millones de páginas, lo cual no era pequeño para la fecha de la que estamos hablando. 25 millones de páginas, o sea, ya había tantas páginas en Internet. Qué pasada. Y unas cosas que a mí cuando hemos empezado a estudiarnos este caso, ¿no? Es cómo ellos se diferenciaron de esas primeras versiones. Yo me acuerdo que si buscas en Google, iba a decir, si googleas, las primeras páginas de cómo era Yahoo, es que era como, no sé, era como un foro lleno de cosas, todo lleno de mensajes, anuncios, te estaba a reventar. Y viene Google, te planta una página en blanco hiper minimalista, un input de texto y un par de botones, ya está. O sea, se fueron revolucionarios en este aspecto, no había nadie que había hecho algo tan sencillo. Claro, al final, en ese momento tenías básicamente dos enfoques, que eran el enfoque de Altavista, que era un enfoque basado en recuperación de información tradicional, con recuperación por palabras clave y algoritmos estadísticos de conteo de palabras, TF-IDF, B25, algoritmos muy, muy clásicos dentro del área de recuperación de información. Y luego tenías la parte más
de búsqueda navegacional, que era Yahoo, que Yahoo empezó como un directorio prácticamente creado a mano, ¿no? Y esas eran un poco las dos formas de recuperar información en Internet, o bien mediante una consulta informativa, que es esa búsqueda por palabras claves, o bien desde una búsqueda más navegacional, más exploratoria, donde los directorios web funcionaban muy bien en ese sentido. Porque la gente básicamente cuando hace búsqueda navegacional pues tiene más o menos clara su necesidad de información, pero no está perfectamente definida. Cuando la tiene muy definida, entonces sí es capaz de juntar 2 o 3 palabras claves para hacer una consulta. Y Google en este ecosistema se descuelga con una búsqueda informativa, con una búsqueda por palabras clave, pero añadiendo a ese enfoque de recuperación de información tradicional basado en palabras clave, ese enfoque de los enlaces entrantes y salientes que añadía una corrección al ranking que se había extraído a partir de palabras clave, que generó muchísima mayor calidad en los resultados. No todos los que usábamos Altavista y de repente un día alguien nos habló de Google y lo empezamos a usar, el efecto wow sobre la calidad de los resultados fue impresionante. Sí, yo te iba a preguntar sobre ese efecto wow que yo, cuando hemos empezado sobre todo a ver este producto, una de las cosas más chulas que tenía es la velocidad, lo rápido que era. Que esto lo damos un poco por sentado a veces, pero a mí uno de los productos que yo sí que vine a hacer, aunque no lo creas, fue Spotify. Que Spotify, cuando le das al botón clic, al momento tenías esa canción de los Beatles, no, porque le costó, pero cualquier otra canción le dabas al segundito y tenías a tu canción de tu artista favorito en nada, en microsegundos, en menos de 200 milisegundos, que es un poco lo que se marcaban ellos de inmediatez. Entiendo que una de las ventajas de Google también fue esta, ¿no? Esta velocidad que tenían comparativa con el resto. Sí, la velocidad era brutal, pero venía de 2 vías. Venía de la velocidad de carga y la velocidad de respuesta, y también de que necesitabas menos consultas para encontrar lo que buscabas, lo cual te hacía ir más rápido en los 2 sentidos, ¿no? Tener la sensación de que respondía muy rápido y a la vez de que respondía muy bien, lo cual reducía el tiempo que necesitabas para encontrar la información que necesitabas. Qué bueno. Y, o sea, ya hemos empezado diciendo que es un producto que va bien, va rápido, va chulo. ¿Cómo se mantiene esta gente en vida? O sea, porque aquí no me gustaría decir que por las semanitas de caridad, pero esto tenía pinta de ser caro, ¿no? Entonces, ¿cómo se mantienen estos en vida? Sí, yo creo que podemos hablar de 3 fases de monetización, ¿vale? Del 98 al 2000, Google, como muchos otros productos que ha habido en Internet, no tuvo un modelo claro de monetización. Era un producto hecho por ingenieros que pretendía hacer muy bien una cosa y resolverla de manera muy ingeniosa, pero no necesariamente acompañada de un modelo de monetización. Entonces, entre el 98 y el 2000 no hubo un modelo claro de monetización. Había un enfoque muy, muy centrado en crecimiento de usuarios y toda la financiación fue mediante capital riesgo. Uh-huh. No hubo beneficios. Hubo algunos experimentos, de hecho, de licenciamiento de la tecnología. Ten en cuenta que estamos hablando del 98, las licencias de software están muy, muy de moda, y hubo algunos intentos de monetizar la tecnología de Google vía licencias. Uh-huh. Evidentemente no funcionaron demasiado bien. Luego, a partir del 2000, tenemos AdWords, que seguro que se te suena a ti más, ¿verdad? Jope, ese ya me suena, sí, sí. No, o sea, al final todos reconocemos AdWords, como empezó Google, ahora ya, pues esos enlaces recomendados, eso que te ponen arriba, oye, pues yo creo que si estás buscando comprar no sé qué, pues mejor utiliza esto, y ya te lo marcan como publicidad. Siento que era un modelo bastante interesante con la cantidad de tráfico que ya tendrían en los años ya 2000, ya no sería poco el tráfico que tendrían. Creo que es un modelo interesante y que, bueno, sobre todo yo creo que unas cosas curiosas que yo que he usado en otras empresas un poquito AdWords, es que toda la parte, todo el backend que tienen montado de ese modelo de subastas que tienen para un poco conseguir que tu enlace salga arriba, es súper potente, porque al final te hace competir con tu competencia de, oye, yo pago €1 por clic o lo que paga 2 euros, y entonces se genera una competencia brutal que a Google a esto le viene, vamos, que ni pintado. Sí, desde luego los sistemas de subastas, que fueron un poco los que los popularizaron, funcionaron muy bien desde el punto de vista de monetización. Y sí es cierto que al final lo que nos encontramos es que era 2 buscadores en uno. Un buscador de búsqueda orgánica. Google fue muy cuidadoso siempre en no tocar la parte orgánica, la parte de resultados sin publicidad, y lo que encontró es la forma de monetizar añadiendo otro buscador que funcionaba en paralelo, que sí llevaba la publicidad implícita, pero sin dejar aparte la importancia de la relevancia, ¿no? Seguía habiendo un factor de relevancia dentro incluso de los anuncios que hacía que esa publicidad fuese percibida por el usuario como una publicidad de calidad, por llamarlo así.
No simplemente como me han colado aquí un anuncio o un banner que no tiene nada que ver con mi búsqueda o remotamente tiene que ver con mi búsqueda. Creo que es una parte muy importante esa que dices, ¿no? Que esté sumado, que no sea un enlace cualquiera de, oye, tú ayer buscaste no sé qué, te lo planto aquí, sino, oye, yo estoy buscando freidoras y justo el enlace que me aparece arriba del todo es, oye, una marca que hace freidoras, que al final tiene cierto sentido y todos hemos clicado y alguna vez, oye, pues alguna compra se han llevado. Sí. Y de hecho, durante esos años, del 2000 a 2003, maduraron el modelo de AdWords. Y fue a partir de 2003 cuando introducen el concepto de AdSense, ¿no? Y ya se expande toda la publicidad de display, toda la integración con análisis de datos, un modelo publicitario completo que básicamente ha marcado lo que son las bases de lo que es el performance marketing, ¿no? Esa aproximación cuantitativa al marketing mediante la cual se conseguía, en teoría, llegar a muchísima más gente con una alta capacidad de impacto, ¿no? Con una relevancia sobre esa gente. Claro, y todo esto que estamos aquí hablando de, oye, que el sistema este de anuncios y que parece que es poca cosa, si nos vamos a los últimos resultados de este año, de este Q3, vemos que solo en lo que es Google Search, aquí digo solo, han facturado 49 billones de dólares, que parece poco, ¿no? Claro, estos 49 billones se traducen en prácticamente la mitad de lo que factura Google, viene de Google Search. El 55% de todo lo que factura Google viene de Google Search. Google tiene otros modelos de negocio, tiene también toda la parte de YouTube, tiene toda la parte de Google Cloud Computing, tiene, o sea, quiero decir, son más grandes, pero que el 55 sigue viniendo de este producto. Que antes hemos hablado de petabytes, de gigas, pero si hablamos de dinero, facturación, 55% viene solo de aquí, ¿no? Esta barbaridad. Y sobre todo teniendo en cuenta la estructura de costes de este producto, que tiene un margen bruto de más del 70%, un margen operativo del 30, del 40% y un margen neto del 20%, lo cual es una auténtica barbaridad y genera un enorme flujo de caja a la compañía que le permite hacer muchísimas más cosas. Totalmente. El otro día estuve escuchando que se están planteando incluso partir Google en trozos por temas de Estados Unidos y tal, pero te das cuenta que muchas de las tecnologías que hoy tenemos en el día a día, si no hubieran estado financiadas por empresas que tenían tantísimo margen, pues no podríamos tenerlas. O sea, todos sabemos el Waymo, lo de los coches estos que conducen solos, es esto porque Google está detrás soltando billetes y promocionando todo esto. Y toda la tecnología de Transformers, que hasta que se le dio un uso, pues no se tenía muy claro cómo lo iban a usar, tenía un sponsor que era Google con estos pedazos de márgenes. Claro, es que además un negocio como el de Google genera un fenómeno que se llama apalancamiento operativo, que lo que te permite es que tus beneficios crezcan y tus costes se mantengan estables, ¿no? El coste marginal por búsqueda para Google es cercano a cero. Sin embargo, el beneficio que saca de esas búsquedas es enorme. Esto genera una economía de escala que es muy, muy significativa y que hace que el negocio crezca y escale excelentemente bien. Lo cual para cualquier compañía es un sueño, es tener márgenes enormes que encima se apoyan sobre economías de escala. ¿Qué se puede pedir más? No creo que hay pocos negocios a día de hoy más robustos y más sólidos que este. Claro, y justo ahí con la palabra de robustez creo que tienes un punto muy importante de, ya hemos visto que es un productazo, que nos da un margen de la leche, vale, ¿y cómo nos protegemos para que nadie nos venga y nos meriende, ¿no? Que es cómo han mantenido todos estos años, el verbo googlear está en nuestra vida, todos sabemos que Google lo que es y lo que hace, pero cómo han mantenido todo esto, y para mí una de las cosas que a veces reflexionas es todo el monopolio o la industria que ha montado a su alrededor, ¿no? O sea, recordemos, ¿de quién es Android? Es de Google. ¿Por qué? Porque quieren ponerte ahí su navegador el primero, para que no te olvides de que existe. Le pagan a Apple, creo que eran 20 billones o una barbaridad así, a cada 2 años o cada año, para que tu navegador por defecto siga siendo Google. Es decir, ellos se protegen, porque hoy en día existe Bing, que existen un montón, y después hablaremos de un montón más, pero ellos siguen como queriendo mantener ese monopolio, que es normal, es que es el 55% de lo que les entra, es que es una barbaridad. Totalmente. Yo creo que la estrategia de monopolio de Google se ha articulado en torno a 3 conceptos, ¿no? Primero, la distribución, como tú bien decías, todos los acuerdos con fabricantes de navegadores, toda la integración en Android, todos los partnerships con Apple o el dominio en la parte de dispositivos móviles, lo que ha hecho es generar una red de distribución muy potente que ha generado las palancas necesarias para mantener ese monopolio. Luego tenemos las barreras de entrada. Evidentemente, solo la infraestructura masiva de data centers que necesita un producto de este tipo ya dificulta mucho que alguien entre directamente y se ponga a montar algo parecido, sobre todo en una época en la que los servicios de la nube no estaban tan al día como ahora, no estaban tan desarrollados como ahora. La propiedad intelectual y toda la parte de investigación, Google Research es seguramente una de las instituciones de investigación más potentes del mundo, también ha generado mucho moat,
como dicen los inversores, mucho ventaja competitiva. Y luego los datos de búsqueda. No olvidemos que toda la información que usan estos algoritmos está basada en datos históricos de búsqueda. Y nadie tiene más datos históricos de búsqueda que Google. El mismo algoritmo montado por otra compañía no funcionaría igual porque no tiene los mismos datos que cuenta Google. Totalmente. Y no solo los datos, que yo creo que es algo importante de los datos que pensamos hoy en día en Google, de, oye, yo busco, me parece ahí, sino que ellos también han expandido su negocio. Oye, no me quiero perder el vídeo, pues compramos YouTube y tengo toda esa información que al final son datos, todo lo que hay, o sea, son imágenes, es audio, es una barbaridad de información y ellos utilizan esos datos también, claro. Que es algo que, bueno, también tienen Gmail, también tienen una serie de creo que productos alrededor que han conseguido que esa información aún sea más grande y tú te mantengas siempre en su pequeño ecosistema, donde tienen muchísimo más poder para influenciarte en cuanto a anuncios, en cuanto a saber más datos de ti, que creo que es una parte muy importante de haber mantenido todo el monopolio que tienen ellos. Sí, sin duda eso ha generado unas barreras de entrada que ha fortalecido mucho, ¿no? Y ha evitado que durante 20 años haya podido interrumpir al negocio de Google. Y luego también tengamos en cuenta los efectos de red que se generan. Al final, ese crecimiento en usuarios todavía le ha generado mejores datos. Esos mejores datos le han permitido tener un mejor algoritmo. Ese mejor algoritmo ha vuelto a traerle más usuarios y más usuarios ha traído más anunciantes que genera más ingresos y que permite mejorar el producto. Ese círculo virtuoso que se genera es sin duda una de las columnas vertebrales en las cuales se sustenta el monopolio que es Google a día de hoy. Y justo hablando de monopolio, que es algo muy importante, la cuota de mercado que esta gente tiene, que es una barbaridad la cuota de mercado. Y creo que hay una excepción muy clara, pero bueno, en Europa es más de un 90%, en América Latina es más de un 95%, en Asia es un 80%, excepto tenemos ahí a China, que China está ahí con su chiringo, no, creo que es Baidu, se llama, Baidu, que tiene ahí su sistema, y de nuevo, evidentemente, en Norteamérica pues tiene pues, un 85 más, que es una barbaridad, que bueno, ahora hablaremos también de un tema, ¿no? Todo este monopolio que estamos hablando se traduce en una realidad que no es que tengo un 20% del mercado, no, 90, 85, es una barbaridad esto. Tiene números de monopolio para mirárselo. A nivel global, lo cual no es poca cosa. Y ya hemos hablado de todo esto, ¿no? De cómo, pues oye, hemos hablado de macronúmeros, de cómo facturan, de lo bien que les va, de cómo han aguantado el monopolio, pero hemos hablado muy brevemente al principio de cómo funciona, de ese algoritmo que pusieron el nombre a uno de sus fundadores, pero ¿cómo funciona detrás? Es decir, ¿qué inteligencia, quién hay detrás? ¿Hay un moneta apuntando ahí en un boli o cómo funciona esto por detrás? Sí, a nivel de arquitectura técnica podríamos hablar de 4 componentes fundamentales, ¿no? El sistema de crawling, de rastreo, que básicamente es el famoso Googlebot, que es un sistema distribuido de rastreo que va rastreando la web, valga la redundancia, encontrando URLs, ¿vale? Tiene un proceso de priorización de URLs inteligente, con un respeto muy estricto por el robots.txt. Recordemos aquella frase de Google de "Don't be evil", no hagas el mal, no sé si ya se les ha olvidado, pero en su día tenían ese punto muy moral de hacer bien las cosas. Han sido capaces de adaptarse, ese crawler se ha adaptado además a cada vez más tipos distintos de contenido y prácticamente hoy no hay contenido que se le resista. Y sobre todo el escalado, digamos, horizontal de algo que tiene una complejidad computacional tan grande como un sistema de rastreo, un crawler que se llama, es sin duda uno de los núcleos de la arquitectura técnica de Google más importante. No, además, siempre hemos hablado que esto a veces te decían, no, yo trabajo en Google, ¿pero dónde? No, en el equipo de Search. Ojo, que eres de los buenos. Que esta persona trabaja en el equipo bueno de Google, es el dorado, ¿no? Y hay gente que ahí es muy potente, ¿no? O sea, ya tenemos el crawling, es decir, yo me he cogido toda esa información, me la he guardado, yo ya sé que, oye, esta URL tiene estos links o esta información, ¿y qué hacemos con eso? Claro, eso lo que pasa es directamente a un sistema de indexación. Una de las grandes innovaciones también que tuvo Google estuvo relacionada con MapReduce y con una forma de indexar de manera inteligente toda esa información. La mayoría de los ingenieros, cuando nos hablan de guardar información, pensamos en una base de datos relacional y nada más alejado de las necesidades computacionales que tenía Google en su momento, ¿no? La base sobre la cual se montan los sistemas de indexación en buscadores se llaman índices invertidos, que son realmente por debajo árboles de prefijos, y que básicamente son una matriz enorme de palabras y de documentos que contienen esas palabras, donde las señales de esas palabras en esos documentos son cada uno de los componentes de esa matriz, ¿no? Entonces, ese índice lo que permite es construir una enorme matriz de información con un montón de señales de carácter léxico, de carácter semántico y de carácter contextual, como los links de los que hablábamos al principio con el algoritmo de PageRank.
Y todo esto tiene un almacenamiento muy optimizado que permitía una recuperación rápida, luego en tiempo de búsqueda, de toda la información guardada en ese índice. Con lo cual podemos entender un buscador como algo que funciona en dos fases, ¿no? Una fase de indexación, una fase offline, donde se indexa, se descomponen todos los documentos para extraer aquellas señales, aquellas features que vamos a utilizar luego para el proceso de recuperación y dejarlo todo preparado de manera que podamos atacar una estructura de datos muy eficiente en tiempo de recuperación, ¿no? En tiempo en el que el usuario hace una consulta. Jo, ¿quién diría que has estudiado esto, eh? Y le dediqué un par de horas. Sí. Bueno, ya tenemos toda esta información que yo creo es súper importante, pero ¿cómo? O sea, unas dudas que yo siempre he tenido de, oye, ¿tiene alguna forma inteligente de decir, oye, esto no es un... O sea, tú has leído una página web, tú te la crees, el robot pues hará lo que bien pueda, se la leerá. ¿Cómo sabemos que eso es de verdad o eso es de mentira? O sea, porque hoy en día estamos hablando de que el Internet debe ser libre para todos, venga la libertad, pero hay páginas web que son fraudulentas y Google debería saberlo, este tipo de cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí es donde viene realmente para mí el gran mérito de Google, ¿no? Al final, la parte de crawling como la parte de indexación, hasta cierto punto había bastantes soluciones técnicas, ¿no? Sí es cierto que la parte de índices invertidos y el uso de MapReduce ayudó mucho a ser capaz de guardar esos millones y millones de información referente a páginas web. Pero para mí el gran reto, y donde Google realmente lo hace muy muy bien, es el tercer componente de esta arquitectura técnica, que sería el módulo de ranking, ¿no? Guardar información es fácil, recuperarla no es difícil, ordenarla es lo realmente complicado. Y aquí es donde Google creo que la sacó del campo, ¿no? En su día hablaban de que era capaz de soportar más de 200 señales a la hora de medir ese ranking. Imaginaos un vector con 200 features, con 200 componentes, y todas ellas al final son de las cuales se derive el valor de ranking final, el orden en el que devuelvo a los documentos. Y además ellos fueron capaces de ir evolucionando ese algoritmo, de hacerlo específico por cada una de la vertical, de meter contextualización y personalización en ese algoritmo, de tener en cuenta factores geográficos, señales temporales. Cada vez fueron enriqueciendo más ese modelo, que para la época en la que estábamos hablando no era trivial, porque tener en cuenta que manejar una matriz de este tamaño, pues las matrices que crecen exponencialmente, de manera que cada vez que yo tengo más filas y más columnas, la complejidad que tengo de recuperar ahí aumenta exponencialmente. Ser capaz de manejar todo este número de señales, donde todavía no había tan claro el uso de GPUs y de todas las y todo el hardware que utilizamos hoy en día para computar modelos complejos de aprendizaje, tuvo mucho mérito y desde luego allí se hizo muy buena ingeniería. Y a eso le sumamos el cuarto componente, que me preguntabas, que es todas las partes de sistemas anti-spam, ¿no? Google se dio cuenta rápidamente de que todo el mundo intentaba engañarle, de que todo el mundo le intentaba colar contenido ficticio, contenido no legítimo, de cara a posicionarse y de cara a captar tráfico. Y dedicaron mucho tiempo y hicieron muchísimos avances en toda la parte de detección de contenido artificial, todos aquellos webs que intentaban manipular la parte de crawling, indexación, encontrar redes de enlaces que estaban manipuladas, las granjas de enlaces que se llamaban en aquel momento, patrones de comportamiento del usuario que indicaban que una web podía ser fraudulenta de alguna forma, y sobre todo meter una cosa que luego fue durante muchos años muy polémico y que fue la pesadilla de muchos SEOs y de muchas empresas que prácticamente cerraron por culpa de las penalizaciones automáticas que metía Google. Y es que de repente hacía un cambio en el algoritmo porque había detectado una trampa, penalizaba y tumbaba de un día para otro empresas enteras que se habían construido en torno a esa vulnerabilidad que mostraba el algoritmo previamente. O sea, yo en base a esto recuerdo antiguamente cuando las páginas amarillas, ¿no? Que tú veías y cogías en la A y había algún negocio que era AAA Fontaneros. Y tú dices, ¿por qué AAA Fontaneros? Porque evidentemente sale el primero de todos. Mira qué majos. Y hoy en día eso en Google, ¿cómo se ha traducido? O sea, con el paso, pues se ha traducido a que un restaurante italiano literalmente se llama el mejor restaurante italiano. Entonces tú cuando ya buscabas en Google, pues te ayudaban a... Todo el mundo hace trampas, así que entiendo que eso siguió existiendo y tenía mucho sentido este sistema anti-spam, ¿no? Sí, ahí se generó un juego del ratón y el gato que duró muchos años y donde básicamente pues sacaba una actualización del algoritmo, alguien le encontraba la forma de entrarle a ese algoritmo, lo empezaban a usar un montón, la detectaban, la cerraban. Desde luego toda la parte de anti-spam podría dar para un podcast ella sola de todo lo que se generaba allí, ¿no? Me estoy viniendo arriba con los temas técnicos y si es algo que es Google, es un grandísimo producto de cara al usuario. Tú como usuario, ¿cómo lo analizarías? Yo como usuario que soy, ¿cómo lo analizaría, no? Es una muy buena pregunta.
primero que te llama la atención es el diseño tan sencillo que tiene, que lo hemos hablado ya unas cuantas veces, pero es que es súper sencillo, ¿no? Y es una cosa que a mí me encanta, como punto número 2 diría, es que te ayuda a saber lo que buscar. Tú empiezas a escribir y yo, por ejemplo, pues con el inglés no se me da muy bien y hay cosas que me pierdo, empiezo a escribir y ya me va corrigiendo, ya me diciendo, oye, tú debes ir por aquí, ¿no? Y después, que cuando tú le das, o sea, antes te lo contaba, ¿no? Yo somos de Valencia y yo el otro día puse, oye, básquet, y ya yo daba por hecho. Y él ya me dijo, oye, Valencia Básquet. ¿Por qué? Porque tú estás aquí en Valencia. Entonces creo que esos son, a nivel de producto, joder, es que coge un montón de información de una simple caja de texto, que parece una tontería, pero coge esa caja de texto, coge todo tu contexto, sabe de ti, y a partir de ahí te da una respuesta que es lo que tú dices, sobre todo muy bien rankeada, que a mí me responde mucho a la necesidad que yo estoy buscando, que es respuestas a una pregunta o una frase que le estoy poniendo. De hecho, a nivel de comportamiento de usuario, te doy algunos números que respaldan esa sensación que tú tienes. El promedio de palabras por búsqueda es 2,4 palabras por búsqueda. 2,4. 2,4. Es increíble la de cosas que es capaz de hacer Google con 2 palabras y media. El 15% de las búsquedas diarias son nuevas en Google. Wow. Un 15% de búsquedas que son nuevas todos los días y el 50% de las búsquedas son menores a 4 palabras. Madre mía. El tiempo promedio en resultados del usuario son 15 segundos. Es lo que pasa en la página de resultados y el 35% de los clics se dan en el primer resultado. Es decir, el 35% de las veces Google la clava. Ahora entiendo por qué la gente quería engañar a Google, porque si del 35% salen arriba, es que es normal. Me encanta la frase aquella de que no hay mejor sitio para esconder un cadáver que la segunda página de resultados de Google. Qué buena palabra. Sin embargo, no todo es la búsqueda, no todo es la caja de búsqueda. Tenemos la página de resultados, ¿no? O sea, famosa lista de páginas. Hay que reconocer que no se rompieron mucho la cabeza pensando en cómo debe ser la página de resultados de Google, lo que se conoce el SERP, Search Engine Result Page. No es que se rompiera mucho la cabeza haciéndolo, ¿verdad? No, al final, quiero decir, o sea, tú los resultados que ves hoy en día, pues es un título, una pequeña descripción mínima de lo que puedes encontrar dentro, una URL, link, pero son muy mínimas. Y, a ver, muchas veces esas primeras respuestas que te da Google te llevan a links conocidos, o incluso cuando te marcan ya en azulito, oye, tú aquí has entrado, pues al final te da cierta sensación familiar, entras y no, tampoco te comes mucho la cabeza, pero se agradece a mí, de nuevo, se agradece la interfaz tan sencilla que es, porque no tiene complicaciones. Sí, desde luego es muy right to the point, ¿no? Como dicen los americanos, y tiene pocos elementos, aunque con el tiempo han ido enriqueciendo un poco la interfaz. Si cogemos la página de resultados de Google de hace 20 años y la cogemos ahora, no hay tantísimas diferencias, por lo menos relevantes. No, totalmente. Yo la única que te comentaba antes, que sí que creo que han cambiado, es ese concepto que llaman one box, que es ese resultado que podemos discutir después un poco más, pero es esa cuando, no sé si te has dado cuenta, que cuando tú pones capital de España, ya te pone Madrid. Pero eso es un resultado como muy evidente, que tampoco tienen muchos resultados así, o cuando te dicen, ¿cuánto es una milla en kilómetros? Y ya te responde enseguida, ¿no? Excepto, la interfaz en sí para mí pues, tampoco ha cambiado tanto. No, eso de hecho es curioso porque en el área más académica de recuperación de información, eso se denomina question answering y era uno de los retos que había en competiciones de recuperación de información hace años. Y Google sigue como muy anclada ahí, ¿no? A esa capacidad de responder preguntas de manera precisa. Uh-huh. Y esto nos lleva un poco a hablar de la parte de inteligencia artificial, ¿no? Que ya estábamos tardando, porque sí es cierto que Google, tanto en su buscador como compañía, ha sido uno de los grandes impulsores, ¿no? De la inteligencia artificial, incluso teniendo entre sus filas a figuras tan relevantes como el reciente premio Nobel de física, George Hinton, también a Peter Norvig, también a Andrew Broder, que por cierto venía de Alta Vista, o al ejecutivo de Yahoo Research, uno de los académicos más importantes en el área de recuperación de información, como es Raghav Prabhakar, ¿no? Justo con todo el tema de inteligencia artificial, que no se olvide que Google, pues toda la tecnología de Transformers la inician ellos, todo ese mundo tan que ahora conocemos como más habitual, ellos venían de ellos, o sea, toda esta nueva tecnología la impulsaron ellos, ¿no? Y a mí no se me olvida nunca, que antes te lo he dicho, oye, es que a mí me corrige el inglés. Pero es que ese inglés no se corrige por arte de magia. No es que hayan dicho, no, cuando escriban esto, que te escribas esta otra cosa. No. Realmente ahí hay modelos que todos conocemos después, el pedazo de avance que pegó, por ejemplo, Google Translate con todo esto de inteligencia artificial, de machine learning, cómo mejoró muchísimo y esto evidentemente lo aprovechan, ¿no? Que son ese primer avance que empezó Google con inteligencia artificial. Sí, ahí podemos hablar de 3 etapas. Una primera etapa de 2001 a 2010, donde implementan muchísimos algoritmos clásicos de machine learning y los aplican a cosas como las que estabas tú mencionando ahora, corrección ortográfica, traducción automática, a sistemas de clasificación de spam o incluso análisis de imágenes, ¿no? Eso hasta 2010
implementan algoritmos que muchos de ellos tenían más de 20, 30 años. Luego de 2011 a 2018, que se meten ya en la parte de Deep Learning, empiezan a trabajar más con redes neuronales y empiezan a trabajar específicamente con ese concepto de red neuronal profunda, ¿no? Y desarrollan TensorFlow, que es una herramienta de desarrollo interna que luego hacen código abierto, ya implementan RagBrain, hacen mejoras en la parte de reconocimiento de voz, mejoran mucho su parte de procesamiento de lenguaje natural y meten toda esta parte de respuestas, preguntas y respuestas. Y ya empezamos a hablar un poco de la parte más de Neural Machine Translation y Neural Machine Retrieval. Y luego ya, sin duda, desde 2016, 2018, lo podríamos llamar la época de los Transformers, parece una película esto. Y ahí vienen BERT, viene Lambda, viene Palm y vienen muchos de los sistemas de los cuales luego ha emergido toda esta revolución de la inteligencia artificial y que es cierto que muchos de ellos nacieron en Google. Yo hay alguno que has dicho, o en concreto dos, que creo que merecen la pena que nos centremos un poquito, ¿no? Que es RankBrain y BERT. En concreto, RankBrain, unas cosas que yo creo que trae, ¿no? Una de las novedades que trae es que, vale, yo me organizo ese ranking que antes hablábamos de que era súper necesario, basado en unos cálculos, unos parámetros, ¿no? Pero con RankBrain empiezo a fijarme después qué hace el usuario. Oye, si entra, sale, no vuelve a entrar. La calidad empieza a fijarse en el comportamiento del usuario para decir, oye, vale, yo lo he puesto arriba según todos mis parámetros, pero quizás no tendría que estar tan arriba, estar más abajo, ¿no? Que puede ser esos famosos cambios que decías tú del algoritmo, de, oye, de repente alguien ve algo malo en la web, no dejan de entrar y Google deja de promocionarte hacia arriba. Y después tenemos BERT, que yo creo que BERT es una cosa curiosa, que sobre todo lo que empieza a usar es muchísimo el contexto, empiezan a entender las frases más coloquiales, empiezan a entenderte. Ya antes comentabas tú esas preguntas y respuestas, pues yo recuerdo que antes te decían, no, tú en Google busca altura de Torre Eiffel y ya está, y te lo tiene que dar. No, pero ya empieza a entender esa parte más conversacional de, oye, ¿cuál es la altura de la Torre Eiffel o no sé qué en París? Pues ya empieza a entenderte un poquito más esas preguntas, que yo creo que es como un precursor de todo esto que hemos visto hoy en día, de todo este boom de chats, de interacción, ¿no? Sí, sobre todo BERT y toda la parte de Transformers, de aprendizaje con adversario, que se denomina, al final lo que permite, y de modelos de lenguaje, yo me acuerdo cuando yo en la tesis usaba modelos de lenguaje, utilizaba ventanas de 2, 3 palabras. A día de hoy entrenan esos modelos de lenguaje con ventanas de 100 páginas, 200 páginas. Es una auténtica locura. Y ahí realmente es donde empieza la revolución y nace no solo en Google, pero sin duda Google es uno de los grandes impulsores de toda esta mejora. Lo cual le hace todavía más sorprendente que haya llegado OpenAI y lo haya disrumpido de semejante manera, ¿no? Totalmente. Y unas cosas que tú antes decías al principio, ese efecto wow, ¿no? Ese efecto wow de Google, de escribo 4 palabras, me da un ranking rapidísimo. Pues volvemos a tener un efecto wow en este mundo, que es el momento de ChatGPT de hola, dime los restaurantes que quiero ir en Valencia o cómo harías este análisis, y te contesta. Y te lo dice con tal seguridad que te lo crees, ¿no? Y es unas cosas que yo digo, vale, es otro efecto wow y probablemente una irrupción para Google. Y es por eso nombramos el podcast un poco, pues la cagada que está haciendo Google, a ver si se ponen las pilas. Sí, porque así como bien Google nació en base a una tecnología novedosa y diferencial, y fue capaz de desarrollar un producto de las características del producto del que estamos hablando hoy de manera impresionante, no ha sido capaz de hacer lo mismo 18 años después. No ha sido capaz, teniendo una tecnología que seguramente tenía el potencial disruptor de la que tuvo PageRank en su día, no ha sido capaz de volver a hacerlo, y no ha sido capaz de hacerlo no por la parte de tecnología, sino por la parte de experiencia del usuario. Porque si hay algo en lo que ha innovado y ha conseguido efecto wow, OpenAI, ChatGPT y Claude y toda la familia de aplicaciones de inteligencia artificial generativa, es en la parte de experiencia de uso. Totalmente. Es la parte de tener un chat y es una interfaz totalmente diferente, porque creo que GPT-1, GPT-2 estaban antes, pero no habían hecho esta interfaz hasta que llegó GPT 3.5, creo que fue la primera, que ya te permitía esa interfaz y fue una revolución. Y yo ahí estaba pensando que al final son precursores de esta tecnología, la tienen, no sé si es un miedo a cargarse la gallina de los huevos de oro, decir, ostras, es que como saque esta tecnología vaya mal, a lo mejor mi marca, es que ya no, quiero decir, Google es algo pequeño, que a lo mejor daña mi marca, miedo. No sé si esa innovación que antes sí que tenían, no sé hasta qué punto pudo influenciar en algo que Google no se metiera en este berenjenal, o fue o como tú dices, puramente algo técnico de, oye, no sabemos cómo hacer una mejor interfaz y nos quedamos aquí. Yo diría 2 factores que han sido diferenciales a la hora de generarle este problema a Google. El primero, 100% el que tú dices, ha habido miedo a romper la gallina de los huevos de oro. Es muy difícil disrumpir cuando eres el líder y tienes un monopolio con el 90% de las búsquedas. Totalmente. A nivel global. Y el segundo es que creo que Google ha estado muy anclado en modelos de recuperación de información tradicional. Antes hablábamos
de grandes nombres de la recuperación de información como Raghavan Prabhakar o como Andrew Broder, que vienen del campo tradicional de recuperación de información. Hay muchos investigadores salidos de universidades que han acabado trabajando en Google y siempre se ha tenido un enfoque muy cercano a la academia, muy cercano a la academia desde el punto de vista de meto una consulta, saco una lista de resultados relevantes, respondo un question answering, como el ejemplo que ponías antes del OneBox, muy pegado siempre a la práctica tradicional académica de recuperación de información, donde lo que se mide es la calidad del algoritmo, pero en la academia no se hace producto. Hacen algoritmos y tecnología de primera calidad, pero no se hace experiencia de usuario. Y creo que eso es lo que le ha faltado a Google, tener personas que fuesen capaces de ver más allá y de ver en la búsqueda un componente ya no de recuperación, sino un componente conversacional. Totalmente, que al final es... O sea, a mí me gustó mucho la frase que definió alguien, no me acuerdo quién fue, que decía que ChatGPT es como tu cuñado, te dice que sea todo y te responde. Pero es al final lo que buscas. Yo lo que busco, cuando busco en Google, dime la receta de pasta Alfredo, yo no quiero que me cuente un listado de links. Yo, oye, dime cómo se hace esto, explícamelo, dime. Y después cuando me ponga un listado, le preguntaré, oye, ¿y para 4 personas cuántos ingredientes? Y así, oye, pues que soy alérgico a los piñones, y me corrige la receta con eso, ¿no? Yo creo que esa experiencia es la que ha roto, esa experiencia es la que nadie se espera que hicieran y que a Google hoy en día ya le está causando esto un problema. Totalmente, y además ahí es que uno de los grandes problemas de Google siempre fue, antes hablábamos de los 2,4 palabras por búsqueda, Google siempre intentó tener más palabras es más información y más capacidad de generar mejores respuestas. Sin embargo, el usuario se quejaba si le hacías escribir más. De hecho, hay una técnica en recuperación de información que se llama Relevance Feedback, que es construirte una nueva consulta a partir de los resultados que te ha devuelto la búsqueda inicial, de manera que expandes la consulta, ¿no? Google ha estado muy anclado a sus enfoques y no se ha dado cuenta que tenía que encontrar la manera de hacer que el usuario se sintiera cómodo escribiendo más. Y eso es justo lo que ha conseguido ChatGPT. Lo ha conseguido ChatGPT y creo que, pero anteriormente sí hubo algún intento, o al menos creo que se intentó, ¿no? Con el Google Assistant, con Siri, sí, hubo intentos. Pero es que hoy en día yo tengo ChatGPT con la parte de conversación y es que al final lo tiro en la mesa, hablo y me responde y da gusto, ¿no? Y una de las cosas que yo sí estaba pensando de cuando estábamos intentando hacer este podcast es, oye, hemos hablado del modelo de negocio, pero yo antes de empezar dije, oye, es que ChatGPT lo tiene muy complicado de comer el pastel a esta gente, de cómo va a empezar, cómo va a tener ese modelo de negocio, links, cómo lo van a hacer, ¿no? Es verdad que tienen esa parte de suscripción, pero a mí una cosa que me parece curiosa, que antes, un poco pasándome lo que hemos hablado, ¿no? Que Google tiene esa parte de robots.txt donde dices, oye, no te metas en mi página web, pero ChatGPT es el cuñado que se lo lee todo, decide más o menos con sus algoritmos qué es lo que debería responderte y te responde. Y hasta yo decía, ya, ¿y esta gente cómo va a citar? Van a tener problemas en citarte, en hacer referencias. Oye, yo al final me quiero meter en la página de recetas de Arguiña, ¿no? Para ver cómo era la receta esta. Y oye, a lo mejor tiene un vídeo o algo que me guste. Y claro, yo preparándome este podcast digo, es que esta gente de ChatGPT no lo tienen. Y me lo preparo, veo que han sacado una cosa que además es SearchGPT, que ya te da la información, que la buscan en internet de última información que tienen y te dan fuentes. Entonces, antes yo estaba en plan de, bueno, no va a ser tan disruptor lo que está haciendo esta gente, pero es que ya lo han hecho. Y yo, la tecnología, hemos hablado antes de todo el avance de Google, hemos resumido 20 años en un podcast de 20 minutos, pero es que ChatGPT ha crecido en 2 años lo que no ha crecido nadie. Y es una tecnología que da miedo. O sea, yo soy Google y me lo estoy pensando ahora mismo, de que el 55% de mi business a lo mejor se va un poco al garete. Totalmente, ¿no? Al final ahí yo creo que ChatGPT y lo en general Claude y Perplexity se encuentran todos en la fase que hablábamos antes de Google de entre el 1998 y el 2000, ¿no? Cuando Google no tenía resuelto el modelo de negocio, pero era un guau absoluto desde el punto de vista de producto y desde el punto de vista técnico, ¿no? Ese es el reto que tienen ahora y desde luego yo no dudo que van a encontrar la forma de resolverlo y de ser capaces de monetizar de manera viable un producto que tiene una capacidad de captar usuarios enorme. Ahí hay otro paradigma que se rompe y es el de la gratuitidad de uso, ¿no? Dada la calidad y dado lo que te ayudan herramientas de este tipo, la gente empieza a estar más predispuesta a pagar por usarlo. Si unes un modelo en el que puedes promocionar contenido y a la vez obtener pago por parte de los usuarios de manera tan masiva, seguramente puedas romper la baraja y darle un buen susto a Google, que a día de hoy, más allá un poco de lo que está haciendo con Notebook LM y demás, sigue sin tener una propuesta clara que pueda competir con la oferta que están haciendo Perplexity, Claude o ChatGPT, ¿no? Sí, totalmente estoy de acuerdo contigo que al final vamos a ir a un modelo más de ese estilo hasta que se pongan las pilas y te alcancen. Y después también hay un tema de, yo creo que ChatGPT está últimamente teniendo un nivel de autoridad
que al final tú te lo crees. O sea, yo creo que es muy importante cuando haces ese estigma de autoridad, si después te dice que la pasta Alfredo se hace con pesto o con no sé qué historia, pues tú te lo vas a creer. Y no vas a decir, oye, pues sí o pues no. Que es en parte el problema que tenía Google con el tema del spam o no del spam, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento, no sé tú, José, cómo lo ves, que es decisor, que si grabamos este podcast dentro de 6 meses, estaríamos diciendo ya otra cosa. Ya estamos diciendo, oye, pues que ha venido no sé quién y le ha ganado la tostada. Es un tema tremendamente interesante. Creo que no va a ser el primer podcast que hagamos ni el último de este tema. No sé, si te ha faltado algo por comentar, porque vamos. En principio no. Yo creo que un poco esa credibilidad que está ganando viene muy derivado también de que al final Google nunca se mojó al dar los resultados. Él te da una lista de resultados de, oye, esto es lo que coincide, tú sabrás lo que hay ahí detrás, si te fías de lo que hay ahí detrás. Yo no he escrito esas páginas web. Sin embargo, ChatGPT se responsabiliza del texto que te da. Esa capacidad de generación de lenguaje natural hace que lo que te esté contando ChatGPT te lo está contando ChatGPT. Totalmente. Y eso es diferencial a la hora de interactuar con el usuario y creo que va a ser una de las claves que va a permitir no solo tener un producto que sea capaz de robarle muchos usuarios a Google, sino también un producto que sea capaz de monetizarse en sí mismo más allá de la publicidad. Y que es mejor la experiencia del usuario. Tú cuando le dices, quiero el top 10 de restaurantes de Valencia, tú no quieres un listado de links con el top 10 de resultados de Valencia. Quieres el top 10 de resultados de Valencia directamente. Y ya lo que creo que en parte de la evolución o que va a seguir el camino todo esto va a ser, yo cojo mi Instagram hoy en día, José, y tengo aviones y Fórmula 1, que es lo que a mí me gusta. Pues ¿qué va a pasar? Que el día de mañana yo pediré el top 10 de listados y te dirá, mira, este es el top 10 de listados según la revista no sé qué. Pero el que a ti te va a gustar es esto, esto y esto. Y ya va a ser una búsqueda mucho más personalizada hacia mí y no un listado de links, que yo al final no quiero un listado de links, quiero que me digas del top 10 de resultados, el top 10 de restaurantes, no una lista con links, ¿no? Sí, fíjate que Google se pasó 20 años intentando hacer que los usuarios escribieran más y resulta que el secreto para que los usuarios escribieran más era escribir tú. Era escribir tú. O sea, qué frase para terminar, ¿eh? Pues no sé, José, yo creo que lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí y, como tú bien dices, seguro que volveremos sobre este tema porque va a dar mucho, mucho de sí. Hasta la próxima. Chao.